En este mundo hay mucha maldad, mucho dolor, mucha injusticia. Entonces vamos a dedicar unas semanas a contemplar y considerar el perdón. No hay manera de decir en 1 minuto ni en 3 semanas todo lo que había que decir sobre el perdón, los diferentes casos, la aplicación para cada circunstancia tuya. Pero quisiéramos proveer unas ideas, unas maneras de enganchar y empezar a reflexionar para poder tomar un paso más hacia el recibir y dar el perdón. Este mensaje, esta charla hoy, como siempre cuando comparto, lo comparto primero con Lisa. Y además tengo Brendan interpretando. Muchas gracias, Brendan. Pero si hay errores o confusiones, son mías. Pero cuando escuchan una buena aplicación a tu vida, una buena ilustración, deberían saber, Lisa estaba ayudando a John. Quiero darle su crédito. Perdón, como ella está con los niños. Pero siempre revisa, me ayuda, aclara. Bueno, vamos con las notas, Brendan. Hace poco, muchos de nosotros, en los grupos de espiritualidad emocionalmente sana, repasamos un evento inusual que tuvo lugar en Egipto alrededor del año 1500 antes de Cristo. El evento se describe en Génesis. José es un gobernante en Egipto. Nació en una familia hebrea importante y poderosa, pero sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron a traficantes de esclavos. Antes de seguir, yo sé que el tema del perdón, puede ser un tema difícil para muchos, sino para todos. Sin embargo, hoy y en estos domingos quiero pedir que abran su corazón, que escuchan no solamente con tu razón, pero con tu corazón. Ponte en el lugar de las historias, de las personas que vamos a estar contando. Vuelvo y repito. José nació en una familia hebrea importante y poderosa, pero sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron a traficantes de esclavos. Fue vendido a un egipcio, donde trabajó como esclavo. Finalmente, una acusación falsa y otra traición lo enviaron a prisión. Desde hace más de 10 años, cuando llegamos al evento que vamos a hablar. Génesis cuenta la historia con algunos detalles, ya que José es el hijo preferido, favorito del patriarca Jacob. No quiere decir que deberíamos tener hijos favoritos, pero existe. Y Jacob era nieto de Abraham. La vida de José iba de mal en peor, y de repente, por la gracia de Dios, es reconocido como un hombre sabio que interpreta los sueños. Asciende para convertirse en el administrador de todo Egipto. Debido a la hambruna en toda la región, sus hermanos se ven obligados a ir a Egipto para buscar comida. Y finalmente, todos dependen de este hermano a quien vendieron como esclavo, llenos de odio. Ahora, cerca del final de esa historia, Jacob, el patriarca, muere.
y los hermanos tiemblan de miedo. Creen que José ahora se vengará de su malvada traición y sus mentiras asesinas sobre él. Él podría, lo haría, debería. Puedes leer la historia completa, pero quiero leer las poderosas palabras de José que cambiaron la historia para siempre. Se encuentran en Génesis 50, 18 al 21. Dice, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron, y algunas interpretaciones se tiraron delante de él, y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Poderoso, cambiando la vida, inesperado, inmerecido. El perdón. Con las palabras que acabo de leer, José creó un mundo completamente nuevo. Su familia fracturada ahora podría reunirse y crecería hasta convertirse en una nación. La traición aquí se me traicionó la traducción. La traición, las dos traiciones habían proyectado sobre él sus sombras de miedo, culpa y vergüenza durante décadas. Los niños en la familia habían llegado a la edad adulta, sobreviviendo bajo nubes de sospecha, desconfianza y secretos familiares. Un niño, José, había sido abusado y traicionado, y nadie siquiera hablaba de él. Un hermano había sido aislado y nunca más regresaba a casa. Un padre había creído en una mentira durante más de 20 años. Había parientes, familiares que nadie conocía. Hubo años y años de conspiraciones susurradas, acuerdos secretos, mentiras audaces y un dolor indescriptible. La gente de la familia llevaba mochilas llenas de dolor, pena, culpa, vergüenza. Y los niños crecieron en el caos, víctimas de disfunciones familiares que ni siquiera entendían. Entonces José, en nuestra historia, se presentó ante ellos como lo había hecho antes. Su mensaje fue de consuelo y reconciliación. Dios me ha transformado, dijo, así que no tengan miedo. Quiero compartir la bondad de Dios hacia mí. El perdón. Entonces, hoy comenzamos una miniserie sobre el perdón. ¿Qué es? ¿Qué no lo es? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué es el perdón? El perdón es transformación. José hablando con bondad a sus hermanos. El perdón es sanidad. José ofrece amistad, amor, en lugar de venganza.
Compasión. ¿Se acuerdan de Jesús clamando en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Compasión. Piensen en Jesús. ¿Para quién fueron esas palabras de Jesús? ¿Para los soldados que lo clavaron en la cruz? ¿Para los líderes judíos que habían agitado a las multitudes y planeado toda la crucifixión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Era solamente para los soldados? ¿Eran para los líderes? ¿Eran palabras para los discípulos que habían huido, pero que eventualmente escucharían sus últimas palabras? O sea, no estaban presentes y Jesús estaba proyectando, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Fueron esas palabras para algunas personas y no para otras? ¿O Jesús se refería a todos? ¿Se refería a ti y a mí? Perdonar significa reconocer el mal, el dolor, el daño que se ha hecho. Es reconocerlo. José dijo, ustedes querían hacerme un mal. Es aceptar la tristeza o la pena o el dolor que ha sido causado. Y es pedir a Dios que me ayude con mi proceso y respuesta. Como mi respuesta y proceso, cómo perdono a la otra persona. O sea, perdonar significa reconocer el mal, aceptar la tristeza que ha sido causado y pedir a Dios que me ayude con mi proceso y mi respuesta. Ahora, algunas cosas que el perdón no es. El perdón no es olvidar. Bueno, perdono y olvido. Hay cosas que no se olvidan. El perdón no es fingir que no pasó nada o que no dolió. No pasó nada. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo ha dicho? El perdón no es aceptar que todo estaba bien cuando en realidad no estaba bien. El perdón no es comprender por qué la persona hizo lo que hizo. No tienes que comprenderlo para perdonarlo. El perdón no es volver a confiar en esa persona que ha causado el daño. El perdón no es guardar un secreto para que nadie más lo sepa. Ay, perdóname, y no lo digas a nadie. ¿Sí? El perdón no es un derecho. No es algo que tú puedes reclamar a otra persona. Pero no eres cristiano, entonces perdóname. ¿Sí? Debería hacerlo, ¿no? Entonces, podríamos hablar de todas estas cosas, pero solo quería mencionarlos. Tal vez yo necesito perdonarme a mí mismo, o tal vez sea necesario perdonar a otra persona. ¿En quién te viene a la mente, o quién viene a tu mente cuando escuchas esto? ¿Tienes que perdonarte a ti mismo? ¿Hay otra persona a quien deberías perdonar o por lo menos contemplarlo? No tienes que resistir el pensamiento. No le voy a exigir que perdonen a nadie. Si tienen que perdonar, va a ser una elección tuya. Yo no le voy a presionar. Así que piensan libremente, porque es un trabajo personal. Perdonar es confiar en el poder del amor de Dios, dado gratuitamente a mí y entregando a alguien más en las manos de Dios. O sea, es confiar en que Dios me ama y es por eso que yo puedo amar. Lo que hizo
José, tú querías hacerme un daño, pero Dios lo transformó. Y por esa transformación yo quiero cuidar a ustedes, a sus hijos, dijo. Cuando yo me perdono a mí mismo, puedo experimentar esperanza, nuevas oportunidades, liberación de secretos y vergüenza. Si no puedo perdonarme a mí mismo, debo preguntarme, ¿por qué no? ¿Cuál es el obstáculo? Quizás no he entendido el perdón. Cuando perdono a otra persona, me libero de hacerme cargo de sus consecuencias. Tengo esperanza para mi propia vida. Puedo seguir adelante. Tal vez necesito perdonar a Dios por algo que ha pasado y que yo no entiendo. Puedo estar enojado con Dios. Si no puedo perdonarlos a ellos ni a Dios, debo preguntarme, ¿por qué no? Quizás no he entendido el perdón. Me pregunto si hoy hay una persona en tu corazón, en tu mente, a quien necesitas perdonar. Me pregunto si hay una persona en tu corazón, en tu mente, a quien necesitas pedirle perdón. Me costó a mí entender la diferencia entre pedir perdón porque causé un daño y pedir perdón porque algo no salió bien. Natalia, nuestra hija, nos dijo que nuestra nieta Millie, ahí está Millie, mi nieta, ella está teniendo sus propias dificultades. Ella tropieza y se disculpa. Ups, lo siento, mami. O Natalie hace algo que le duele y se disculpa. O sea, que le duele a Natalie, se corta el dedo ahí en la cocina, entonces Millie dice, ups, lo siento, mami. Y Natalie dice, oh, cariño, no necesitas disculparte. Yo te hice eso, lo siento. O de pronto, si Natalie se ha causado algo a Millie. O Natalie dice, eso fue solo un accidente. Millie está aprendiendo con apenas 2 años. Por mayores que seamos, debemos aprender a discernir el momento, el lugar y el propósito apropiado para el perdón. El perdón tiene 2 áreas esenciales de conciencia y de aplicación: ofrecer y pedir. Puedo ofrecer perdón a alguien que me ha lastimado, incluso si la otra persona no me lo pide. Si no me lo pidan, yo buscaría unos sabios consejos antes de ofrecerlos en voz alta. Por ejemplo, no voy a decir, hey Jeffrey, te perdono por el daño que me hiciste ayer. Jeffrey, bueno, ¿qué está hablando? Esta es una manera no de pedir perdón de corazón, es una manera de cobrar una venganza, ¿sí? De acusar, de culpar a la otra persona. Pero lo puedo perdonar y Jeffrey, no me hiciste nada ayer, sino está todo bien entre nos. Pero tal vez simplemente los perdono en mi corazón para no tener ese veneno dentro de mí, para que me mantenga prisionero. A veces la persona puede haberse ido por completo, ya no está, o en el lugar, o en la ciudad, o en la vida. Igual tengo la necesidad de perdonarla. Necesito dejar que el amor de Dios fluya libremente y no sea bloqueado. Y esto permite que Dios sea el responsable de los resultados. Este es ofrecer el perdón. Debo pedir perdón cuando he tenido un impacto negativo en tu vida, incluso si tuviera buenas intenciones. Una vez que yo sepa que te lastimaron mis buenas intenciones. Y yo espero que tengas el coraje de decírmelo. Por ejemplo,
quiero pedirte perdón, pero por la forma específica en que te he lastimado. Esto es muy importante. Lo vamos a ver durante las semanas que vienen. Pero una pregunta o pedir perdón con madurez es ser específico. Una pregunta inmadura, irresponsable, o sea, pedir perdón de una manera inmadura y irresponsable es, bueno, perdóname por todo lo mal que te he hecho. Yo he visto que es una manera de despedirnos cuando nos vamos. Bueno, y si te ha hecho algo, perdóname. Eso realmente no es pedir perdón. Es algo que no realmente dice poco y nada. Dice, yo quiero que todo queda bien, que todo queda aceptable, todo estuvo bien. Pedir el perdón es ir concretamente al hecho. Entonces, esto no está en las notas, pero se me ocurre decirlos. Cuando nosotros tenemos una sensación de culpa generalizada en nuestra mente y corazón, probablemente esa culpa no viene de Dios. Viene de mi interior, viene de otra parte, pero no es de Dios. Si Dios te quiere hablar para que pides perdón o perdonas a alguien, te va a mostrar específicamente qué está hablando. Cuando sientes culpa, dices, sí. Y piensas en el momento, en una situación, esta es tu conciencia. Dios hablando a través de tu conciencia, aquí hay algo específico que está trancando tu vida. Y esto es lo que debes tratar. ¿Vamos bien, Brendan? Gracias. Nate, Lisa y yo, que cada uno va a dar una parte de la serie, diremos muchas cosas sobre el perdón, pero cada uno de nosotros aquí debemos hacer nuestro propio trabajo para comprender cómo el amor de Dios por mí está conectado con el perdón. Y el primer paso para comprenderlo es desarrollar cierta conciencia de cómo el perdón está funcionando en tu vida. ¿Lo pides? ¿Lo ofreces? ¿Lo necesitas? ¿Hay personas o situaciones en tu vida que crees que no merecen el perdón? Es muy probable. Perdonar nunca es fácil. Es difícil de entender. Es difícil ofrecerlo y aún más difícil solicitarlo. Ofrecer el perdón requiere cierta conciencia de mí mismo, más la gracia de Dios. Y pedir perdón requiere una profunda conciencia de mí mismo y confianza plena en Dios. Yo quiero llevarnos a todos a una historia del libro de Hechos que mencionamos varias veces en los meses pasados, pero que nunca vimos realmente a través de los lentes del perdón. Entonces, una historia conocida, pero ya mirando con un ángulo un poco diferente. Y es que vamos a Hechos 7 y 8. Es un momento culminante en una serie de eventos increíbles. Y si nunca has leído estos capítulos de Hechos, yo les dije ya varias veces, tienen que leerlos y ponerte en el lugar para sentir realmente la adrenalina, la emoción. Léelo por tu cuenta lentamente y intenta imaginar las vistas, los olores, los sonidos, las multitudes masivas, la energía emocional, las golpizas alimentadas por la ira, las curaciones milagrosas, la tensión, el miedo, la envidia, la ira, descritas entre los líderes religiosos, y la esperanza, la paz, la alegría entre los creyentes.
Perdón. En Hechos capítulo 6, se eligen 7 hombres para ayudar a administrar la distribución de alimentos entre las viudas y sus hijos. Ahora, traten de imaginar lo que estoy diciendo porque voy a ir rápido y no voy a entrar en los detalles. Pero, ¿a quién ha nombrado y para hacer qué? ¿Qué va a ser el resultado? Han nombrado unos hombres para administrar la distribución de alimentos entre las viudas y sus hijos. Y Esteban se describe como un hombre lleno de fe, sabiduría y el Espíritu Santo. Es seleccionado primero entre una multitud de miles de personas. Esteban es respetado y amado. Hechos 6:8 dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ciertos individuos, sin embargo, comenzaron a discutir con él, pero no pudieron resistir la sabiduría que el Espíritu le dio mientras hablaba. Versículo 11, si están leyendo. Entonces, en secreto, instigaron a algunos hombres para que dijeran, hemos oído a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, apresaron a Esteban y le llevaron ante el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre nunca deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín miraron fijamente a Esteban y vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. En Hechos capítulo 7, Esteban presenta su defensa personal ante el Sanedrín. Pronuncia un discurso apasionado. Algunas de sus palabras son notablemente similares a las de Pedro y los demás apóstoles cuando recientemente fueron arrestados, juzgados y azotados, para mostrar que hay gran amistad entre ellos. El discurso de Esteban rebosa de su fe, su esperanza y la verdad hablada con amor. Pero los líderes del Sanedrín rebosan de ira demoníaca. Escuche mientras leo el final del Hechos 7 y el comienzo de Hechos 8. Y vamos a llegar al tema del perdón. Cuando los miembros del Sanedrín oyeron esto, lo que Esteban había dicho, se enojaron y rechinaron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Tuvo una visión. Mira, dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ante esto, se taparon los oídos y gritando a todo pulmón, todos se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Bueno, piensa en la ira, pero piensa en quién es Esteban, este hombre amado, respetado, lleno de fe y sabiduría, administrando alimentos para las viudas. Mientras tanto, los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo que había escuchado de Jesús en la cruz. No porque fue testigo, pero porque las mujeres que fueron y acompañaron lo habían compartido. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, se durmió.
dijo el médico Lucas. Y Saúl aprobó que lo mataran. Ese día estalló, dice el capítulo 8, una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por Judea y Samaria. Tenían que correr por su vida. Hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron profundamente por él. Pero Saúl comenzó a destruir la iglesia. Yendo de casa en casa, arrastró a hombres y mujeres y los metió a la cárcel. Pasan por ahí 5 años, podrían haber sido 10. Este Saulo está escrito en el capítulo 9 de Hechos como aún exhalando amenazas de muerte. 5 años, 6 años. Mientras persigue a los creyentes para enviarlos a prisión, obligarlos a esconderse. Luego, Saúl se encuentra con Jesús. Hechos dice que los creyentes en Damasco, donde estaba Saúl cuando conoció a Jesús, estaban desconcertados y confundidos. ¿Estaban dispuestos a confiar en él? Algunos judíos intentaron matarlo. ¿Lo perdonarían algún día? Hechos 9:26 dice que cuando Saúl llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos lo tenían miedo, no creyendo que realmente fuera un discípulo. Me pregunto, si tú y yo hubiéramos estado entre esos discípulos en Jerusalén, ¿habríamos creído a Saúl? ¿Lo habríamos aceptado en nuestros hogares para unirse en comer, pequeños grupos para compartir y orar? ¿Te imaginas a esas personas teniendo que perdonar a quien había sido su mayor enemigo tan fácilmente? El que aprobó la muerte de Esteban, un abogado, o sea, nosotros lo podemos entender como un testigo que estaba por ahí por coincidencia. Pero el texto es que es un abogado del Sanedrín, es miembro del grupo y está ahí dando su aprobación. Es el testigo ocular que va a decir a los romanos, esto fue ejecutado según nuestra ley. Sin el testimonio de Saulo, no podrían haber ejecutado a Esteban. Entonces, hace 5 años persigue y supervisa la muerte de los cristianos. Ha traído sufrimiento significativo, ruina financiera, dolor emocional y muerte a amigos y seres queridos. ¿Saúl merece ser perdonado? Hechos 9:27 dice, Bernabé tomó a Saulo y lo llevó a los apóstoles. Entonces, primero Ananías en Damasco y ahora Bernabé en Jerusalén. Eligen confiarle a Dios la vida de Saulo. Bernabé lo lleve ante los apóstoles. Y Pedro enfrenta lo que para mí es una de sus mayores pruebas como seguidor de Jesús, al tener que ver a Saulo cara a cara y decidir recibirlo o no. Me pregunto, ¿qué estaría pensando Pedro? Estoy seguro de que recordó la vez que le preguntó a Jesús, Mateo 18:21. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano o a mi hermana que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? 7 siendo el número como de plenitud. Y Jesús respondió, no, 7 veces no, 77 veces.
O sea, un número incontable, todas las veces. Y ahora Pedro había hecho la pregunta y ahora está recibiendo la aplicación frente a Saulo. Me pregunto si Pedro recordó la mirada que Jesús le dirigió la noche en que Pedro juró su lealtad y luego negó a Jesús 3 veces. Me pregunto si Pedro se acordó de Esteban, que murió condenado por Saulo, con las mismas palabras de Jesús en sus labios. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Puede que no conozcamos los detalles, pero conocemos la historia. Los discípulos finalmente perdonaron a Saulo, quien comenzó a viajar con Bernabé, con su nombre latino Pablo, que curiosamente significa pequeño. Hubo un proceso que al parecer duró 14 años, un proceso de perdón entre los apóstoles y Pablo. Lisa hablará más sobre este proceso del perdón más adelante, en 2 semanas. Y si Pedro no hubiera perdonado a Saúl, pues lo hizo por la gracia de Dios. El perdón no es fácil, pero siempre trae libertad y cambia la historia. Recuerde, el perdón debe ofrecerse y pedirse. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas para pedir perdón? Que Dios hable a tu corazón hoy y en estas semanas para comenzar su obra de transformación en tu vida a través del perdón. Si crees que tu situación es demasiado difícil, recuerda que Saúl necesitaba pedir tanto perdón. Y también tenía que pedir la oportunidad de ser parte de un grupo al que una vez persiguió. Recuerde a José, primero vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado injustamente durante años antes de que su vida comenzara a tener sentido. Y luego, cuando se le da la oportunidad, responde con un perdón liberador, sanador y lleno de esperanza. Jesús dijo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Oremos. Señor, en mi mente vienen muchas razones para los cuales no debería tener que pedir perdón a alguien o no tendría que ofrecer el perdón, o muchas justificaciones, mucho dolor que otros han causado y cosas que realmente no merecen recibir algo de mí, algún cariño. Pero permítanos, Señor, si así lo estamos mirando, permítanos a empezar a poder revisar y escuchar tu voz, que no tenemos que darle espacio en nuestra vida a esa persona, no tenemos que confiar, no tenemos que volver a ser amigo, pero sí queremos nosotros estar libres y confiar en tu amor. Tú me amas. Entonces no voy a seguir preso de la maldad de otra persona. Ayúdanos a entender y crecer y madurar, a ser libres con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.